Listo, pues la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que se dio en Alaska el pasado 15 de agosto en esta base militar en Anchorage, me parece, pues no resultó como tal en acuerdos concretos que se hayan comunicado a la prensa, pero seguramente sí hubo acuerdos tras bambalinas porque las piezas se están moviendo. Se está moviendo el escenario internacional a raíz de lo que acordaron detrás del escenario Donald Trump y Vladimir Putin. Y es de lo que queremos hablar el día de hoy. Yo creo que, bueno, en primera, si nos vamos a ver lo que dijo Trump específicamente después de la junta, es que fue muy productiva, ¿no? Lo dijo así, citándolo textualmente. Y yo creo que sí supone una especie de deshielo, por así decirlo, de las relaciones ruso-estadounidenses desde pues, la incursión de Rusia en Ucrania y la respuesta del gobierno de Biden durante la guerra entre Ucrania y Rusia. Pues este ya es un deshielo que, como les habíamos dicho, deja atrás lo que era la relevancia de la Unión Europea. Entonces, yo digo, como para entrar ya, Isma, en materia, yo creo que aquí el principal acuerdo que se hizo no fue como tal la victoria de Rusia en Ucrania, que sin duda ya se sabía después de lo que pasó durante la guerra y de lo que se definió en el teatro militar. Yo creo que lo más importante fue, de verdad, que estas dos potencias dijeran, ¿sabes qué? Te reconozco como aquella otra posible potencia que me puede destruir en cualquier momento. Vamos a trabajar juntos, vamos a tratar de darle al otro lo que el otro necesita. Estados Unidos necesita un negociador ante China, necesita una pieza que pueda ser, si bien no su mejor amigo, sí es una especie de eh, limador de asperezas entre la potencia en ascenso y ellos como potencia en declive. Y Rusia, por el otro lado, necesita liderar lo que es Europa y tener la mayor influencia posible en Eurasia ante la inevitable terminación de la nueva ruta de la seda de China. Yo creo que aquí fue donde Donald Trump y Vladimir Putin se escogieron como aliados estratégicos para varias décadas, ¿no crees? Sí, fíjate que pienso que aquí ganaron tanto Trump como Putin. Y como ya habíamos comentado en el episodio pasado, creo que sin muchas sorpresas, el gran perdedor pues, es Europa. En Sí, el sentido de considerar que las cosas han sido complicadas no solamente para la Unión Europea en conjunto, sino incluso para países en particular que tradicionalmente habían sido aliados de los Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial, justamente, entre ellos, pues, Gran Bretaña, que no deja de ser el gran aliado de los Estados Unidos desde siempre, y también Alemania, ¿no? Pero Alemania, en este caso particular, pues me parece que está atravesando por un punto de quiebre en su existencia económica, como a partir de un antes y un después económico, en cuestión de su industrialización, en cuestión de sus posibilidades económicas. Me queda más que claro después de que Trump también anuncia que al final la Unión Europea va a comprarle armas, ¿no?, a los Estados Unidos para poder sostener el conflicto con Ucrania. Que aquí el gran ganador es Estados Unidos, obviamente, el sector también bélico-militar. Y que por otro lado, esto se puede ver como que va a haber un rearme global, ¿no? Todavía más claramente, si no es que había habido ya muchas acciones y muchos anuncios y mucha perspectiva de que esto es lo que iba a pasar. Es otra confirmación más de las muchas que ya vienen ocurriendo sobre el destino del mundo, ¿no? En esta suerte de rearme global, de cada vez más uso de armas y de potencia militar de punta, de última generación, digamos. Y también siento que la Unión Europea fue a rendir las armas, fue a hincar la rodilla, francamente, con Donald Trump, ahí en el despacho Oval. Y de alguna u otra manera, aunque no lo quisieran, pero esa es
como que el paralelismo que yo veo, lo hicieron también frente de Vladimir Putin, de alguna manera, porque tuvieron que aceptar que Vladimir Putin tiene mucho más influencia en Donald Trump y en los Estados Unidos respecto a lo que los propios Estados Unidos quieren lograr en este acercamiento con Rusia y el por qué les es más conveniente en este momento darle prioridad a Rusia y ya no a la Unión Europea, que había sido, pues, si no estratégico para los Estados Unidos, al menos un socio confiable, más que confiable, más que a bordo de cualquier operación que los Estados Unidos haya hecho. De ahí el tema de las invasiones, ¿no? Afganistán e Irak, el apoyo absoluto y restricto de la Unión Europea, incluso para poner soldados en tierra o para condenar, ¿no? Este tipo de ataques, ¿no? Como el que fue el del 9/11 y posteriormente apoyar también la invasión cuando Bush, hijo, dice, ¿no? Muy famoso, que están con nosotros o están contra de nosotros y no apoyan esta invasión, ¿no? Entonces, creo que hay algo que se modificó definitivamente el día de ayer. Venía desde el viernes anunciándose y creo que para sorpresa de nadie, pues efectivamente la Unión Europea es el gran perdedor. Yo veo una situación complicada que se va a venir para Europa en los siguientes años. Yo repito, con este tema de que pienso que para máximo 2027 va a estallar la guerra contra Rusia de forma abierta, en el sentido de que va a haber una coalición ya no solamente como proxy, ¿no? De decir, somos aquí los que estamos apoyando a Ucrania, pero técnicamente con apoyo, con entrenamiento, sino que ya va a haber el involucramiento de países que hoy en día no han tenido un enfrentamiento directo con Rusia desde hace décadas, quizá nunca, y esos países son los que van a entrar en confrontación directa dentro de, pues en breve, ¿no? O sea, máximo yo calculo 2 años probablemente. Entonces, no es nada en el tiempo, en el time frame, ¿no? Como en este lapsos o estos intervalos de la historia. Está a la vuelta de la esquina. Yo creo que de alguna manera la economía y los mercados reaccionan igual. De ahí vemos que los mercados se hayan vendido absolutamente, además de algunas declaraciones de Sam Altman también, que dice que hay una burbuja tecnológica en el espacio de la inteligencia artificial, muy posiblemente, y otros más. Pero además de eso, me parece que la respuesta del oro, de la plata, de los materiales en general, ¿no? Como lo pueden ser las materias primas, dígase el cobre, dígase los minerales raros, todos indican a que viene algo más, ¿no? O sea, indican a que va a haber movimientos telúricos, por decirlo así, ¿no? Fuertes, en donde hay cismas, no solamente una recomposición global respecto a las alianzas y las proyecciones a futuro, como bien mencionas, como estos planes que son de quinquenios o de décadas, ¿no? Que van hacia el futuro, para tratar de dar un giro a la historia en el sentido de las propias naciones, y en este caso, pues lo que podríamos decir que fue la gran alianza que tuvo, por ejemplo, Rusia, ¿no? Con China en su momento, y Estados Unidos con Rusia en su momento, y ahora otra vez busca la vuelta. Entonces, siento que los países están tratando de agarrar el grip o cómo tomar el control de sus destinos de manera violenta, algunos de manera catastrófica, repito, como la Unión Europea, y creo que otros en una oportunidad del siglo, como lo pueden ser países africanos, países del sudeste asiático y la propia Latinoamérica, respecto a cómo pueden sacar provecho de este mundo que se configura, de estas nuevas alianzas, con lo que respecta también, obviamente, a su propia capacidad militar y a su, pues muy poca capacidad de estabilización a veces en ciertos países y que están más a la deriva de lo que se requiera, ¿no? Grandes potencias de ellos, pero aún así siempre habrá oportunidades para poder negociar de la mejor forma y no caer junto con el resto. Entonces, siento que eso es lo que pude extraer de la reunión de ayer, junto con la de la cumbre en Alaska, ¿no? En Anchorage, y siento que hay alguna manera de predecir el futuro y es creándolo. Creo que la frase es famosísima y no sé si es de Abraham Lincoln, pero efectivamente Estados Unidos y con Trump está tratando de anticiparse al futuro. Estamos viendo también una suerte de maniobra o de giro estratégico de cómo está funcionando el Estado respecto a lo que establece con economía. A mí me sorprendió mucho, francamente, que esta situación de una empresa muy famosa de chips que se llama Nvidia, ¿no? Creo que todos la conocen, pero también AMD, en el cual ahora se les va a cobrar directamente de las ventas que se hagan a China
un impuesto como especial, el cobro de la ganancia, ¿no? Del 15% por parte del propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces estamos viendo no sé, un impuesto directo a las empresas. Esto me suena menos a un capitalismo liberal, francamente. Me suena más a un estatismo, una política, digamos, de Estado, ¿no? Donde la economía la gestiona el propio gobierno, dígase China. Entonces, veo paralelismos con un Estados Unidos que empieza a girar un poco más hacia la forma de hacer una democracia dirigida, por aquí le decimos en Occidente, ¿no? O el autoritarismo, por decirlo así, cuando acusamos a otros, pero para nosotros no vamos a usar esas palabras, vamos a usar el control, ¿no? Económico para impulsar la economía y todas estas narrativas que pues obviamente tratan de apoyar y de fortalecer el discurso democrático y lo que en él compone, ¿no? La propia democracia. Pero si nos damos el análisis concreto, la realidad es que el giro en lo general en el mundo está yendo hacia una suerte de control del Estado con poderes superiores, y creo que también la propia inteligencia artificial va a jugar su parte en el poder realizar esto, en poder tomar control cada vez mayor de la seguridad de los que ahí habitan en dicho territorio, de lo que hacen, de lo que se transita en los territorios en cuestión de mercancías, en cuestión de logística, de producción, de economía, inflows o outflows, pero también de la gente que está recorriendo el mundo, pues con qué propósitos, ¿no? Entonces se me hace que estamos abriendo una etapa peligrosa también para la humanidad, no solamente por la cuestión de los conflictos que van a ir en aumento y las guerras, que esto ya lo hemos dicho hace muchos meses, creo que desde diciembre o antes del año pasado, sino que ya se confirma que la paz siempre va a ser relativa, ¿no? O sea, yo veo ahorita, al día siguiente Trump dijo que iba a tener algún tipo de seguridad estratégica en Ucrania y ni siquiera hay un comentario sobre qué significa esto. Quiere decir que a los 24 horas, a los 3 meses, algo se va a modificar porque a alguien ya no le convino, alguien quiere tener un poco más de lo que se comprometió a tener en un inicio, o le pareció que el acuerdo que se llevó a cabo pues ya no es tan justo como se veía hace 3 meses, hace 2 meses, hace un día. Y pues esto representa convulsión y representa sospechas de todas las partes que no van a llevar sino a la paranoia global de cuándo me toca a mí recibir el siguiente golpe, ¿no? Entonces quizá lo doy antes, previniendo ese ataque futuro que pues quizá sea fulminante. Entonces tengo un pretexto para atacar en legítima defensa, ¿no? Y creo que estos ataques llamados preventivos, que son una falacia, y en legítima defensa, me parece que cada vez serán mayores también. Yo creo que quizá por ahí viene también, como habíamos dicho, pues ya tercer round en lo que es estos últimos años, pero sobre todo el segundo del año. Calientito está el tema de Israel contra Irán. Y pienso que ahí va a haber otra vez sangre que llegue al río. Creo que otra vez vamos a ver algún tipo de reactivación de ese conflicto que está inconcluso. O sea, en ningún momento se firmó una paz duradera, en ningún momento se ha comprometido nadie a nada realmente. Todo lo que pueden ser esta suerte de promesas, ¿no? De intenciones, a veces vacías, a veces convenientes, para poderse recuperar simplemente y continuar con algún tipo de violencia o algún tipo de ataque en específico, soterrado o no, significa que no vivimos en un mundo pacífico, a eso voy. Significa que el mundo no es pacífico en absoluto, que si hayamos alcanzado alguna suerte de estabilidad con lo que significa obviamente el estira y afloja de grandes potencias a lo largo de los últimos 20 años, incluso quizá 30 años después de la caída del muro de Berlín, está desapareciendo. Creo que literalmente en unos 3 o 4 años vamos a decir que ya no existe, así abiertamente. Pero por lo pronto como que seguimos aferrados, los que estamos aquí abajo, digamos, los ciudadanos, a pensar que las cosas se van a solucionar, ¿no? Como que hay mucha esperanza, porque creo que nos agrada la narrativa que nos llegaron a contar las últimas 2 décadas, en que íbamos a ser más sustentables, nos agrada la idea de que íbamos a ser más pacíficos, de que el mundo era un buen lugar, ¿no? Que se empezaba a ver mucho más brillante, y de repente, al parecer, pues no, la Agenda Global 2030 cae, al mismo tiempo el militarismo en aumento, al mismo tiempo creo que los flujos migratorios por necesidad y por este tipo de desastres humanitarios provocados incluso por el hombre y los que no serán provocados por el hombre, pero también afectan, irán en franco aumento. Y todo esto configura en mi opinión, una bomba de relojería
un caldo de cultivo perfecto para tener problemas cada vez más graves a nivel global. Y la solución no estoy seguro que la podamos entregar a tiempo, ¿no? No solamente, digamos que para todos, que esto ya es también ficticio, este es simplemente el discurso para poder operar cosas hacia adelante, ¿no? El beneficio de todos, como siempre lo ha sido, pero sobre todo el distanciamiento de lo que yo veo, un ensanchamiento de la desigualdad rampante, totalmente desbocado hacia adelante. Yo veo que en el futuro va a haber una inflación que es difícil de imaginar hoy. ¿Por qué? Porque pensamos, el ser humano tiende a tener este vicio cognitivo de decir que si las cosas están mal no podrían ir a peor, ¿no? Y regularmente siempre tienen capacidad de empeorar, solo que no hemos llegado a concebir, por miedo o porque no hay referencia histórica, el nivel del empeoramiento que podemos llegar a tener. Y eso solo es cuestión de dejar el tiempo pasar, pero creo que vamos segurito para allá. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y quiero desmenuzar aquí con toda la audiencia un poquito la fecha que planteó Isma aquí para que se suscite, pues ahora sí que el conflicto importante, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? La gran lucha entre Rusia y Europa, ¿no? Él dice 2027. Y yo coincido contigo, Isma. Coincido porque creo que hay cosas que aceitar en la máquina de guerra de todos los países antes de lanzarse a este conflicto decisivo. En primera, en 2026 atraviesa el Mundial de Fútbol y no es que todos los políticos sean pamboleros, sino que pues evidentemente es un evento global al que ven aproximadamente 3.000 millones de personas, que implica muchísima inversión, muchísima derrama económica y curiosamente la mayor parte va a ser en Estados Unidos, ¿no? Es aquí en América del Norte, en México, Estados Unidos y Canadá, y va a haber 40 partidos perdón, 40 partidos más que el Mundial pasado de Qatar, lo cual te dice pues la magnitud de evento que va a ser y la cantidad de derrama económica y pues esto bien lo saben, ¿no? Saben precisamente que se tienen que esperar a que el dinero fluya. Eso por un lado y por el otro, pues Europa también está desgastada después de 3 años prácticamente de estar financiando la guerra proxy contra Rusia en Ucrania. Han mandado millones, miles de millones de euros a Ucrania, sin éxito, por cierto, pero pues los han mandado. Y pues Europa tiene sus propios problemas inflacionarios, tiene su propia desaceleración económica. Estamos en un mundo en el que Europa ya no es relevante como potencia manufacturera. Hoy en día 37% de toda la manufactura mundial es China y en 5 años va a ser 40%, de acuerdo con el gobierno chino. Entonces, cada vez perdiendo más su relevancia económica, vive prácticamente del turismo, de las corporaciones, bueno, me refiero más bien al sector financiero, ¿no? El sector financierista. Entonces, necesitan dinero y necesitan tiempo para generar ese dinero y ese rearme. No por nada, pues tiene poco que comenzaron el rearme, por ejemplo, la misma Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido también. Apenas comenzaron a echar a andar la máquina de guerra que pues ya tenía rato que no la aceptaban. Y tienen que esperarse para poder luchar contra Rusia y esto quiere decir que va a suceder en unos años. Eso por un lado de Europa y por el otro, Putin en la reunión en Alaska citó el Ártico. No se dijo ningún acuerdo que hubo respecto al Ártico, pero él dijo que se habló del Ártico entre Trump y él. Esto quiere decir que seguramente ya acordaron algo tras bambalinas, ya dijeron, bueno, yo voy a tener, no sé, este acceso o este tipo de actividad en mi pedazo del Ártico, tú vamos a tener esta comunicación cuando los submarinos de ambos o los rompehielos de ambos estén ahí, todo este tipo de asuntos, ¿no? Y necesita tiempo tanto Rusia como Estados Unidos para poder llegar al Ártico con la maquinaria pesada que quieren llegar, ya tienen, por supuesto, pero quieren construir más bases. Se sabe que quieren también desplegar sus fuerzas navales, pero ya árticas, especializadas en el Ártico, allá. Entonces, necesitan ese tiempo para digamos que esa construcción. Y en Rusia, así tener también, por otro lado, la habilidad de rodear incluso Europa en caso de ser necesario.
en caso de lloverles por la península escandinava, ¿no? Entonces, pues estamos viendo la Europa desgastada, estamos viendo una tendencia más evidente cada día más hacia la autocracia por parte de todos los gobiernos, incluyendo el de las tres potencias que hoy rigen el mundo, que es China, Rusia y Estados Unidos. Estamos viendo un giro a la autocracia que eventualmente terminará, porque es la propia naturaleza de los autócratas, terminará en la búsqueda de, o en el balance de poder, para que cada uno de ellos se sienta seguro. Pero esto no llega de manera pacífica, históricamente lo hemos visto. Llega a través de los golpes, que ahora que escalen mucho, esperemos que no, porque sería la destrucción de la humanidad, pero sí a través de guerras concentradas en regiones, por ejemplo, Europa-Rusia, o la que se viene ya pronto, seguramente el segundo round entre Irán e Israel, que recordemos que ese frente pues se olvidó hace poquito porque pues terminaron por ahí los ataques que se daban entre ambos países, pero con esto dejado de lado, con esta reunión que tuvo Trump ya con Zelensky, donde ya se le muestra feliz, tranquilo, contento, de que sabe que aceptó ceder el Donbass y seguramente alguna otra parte del territorio ucraniano a Rusia, se va a reavivar y se va a realocar el esfuerzo de guerra y el dinero que viene detrás, las inversiones, en avivar pues lo que está pasando en Medio Oriente, y esto puede repercutir en una nueva, un nuevo intercambio de misiles entre Irán e Israel. Seguramente va a suceder. Ese sí, yo creo que no pasa de este año de que volvemos a escuchar de estos dos agentes. ¿Tú no crees? Sí, yo creo que nada más hay, o sea, no hay una paz como tal, porque en una tercera guerra mundial no la va a haber. Yo creo que ya estamos ahí. Mucha gente piensa que es exageración, incluso hay analistas que creen que no lo es, pero me parece que sí lo es, solamente que es diferente, ¿no? Y el que estemos comparando eh, un evento histórico como lo fue la explosión o el que hayan explotado dos bombas atómicas sobre dos poblaciones en Japón y que esto haya determinado el giro de la historia, ¿no? Militar, político, etcétera. Y el potencial que tiene de destrucción del ser humano sobre otro ser humano, me parece que no es equilibrado ni comparable hoy en día con respecto al tipo de daño que podemos hacer como seres humanos con la nueva tecnología que existe. Y me refiero no solamente que hay capacidad de daño calculado y quirúrgico, sino que también hay una suerte de capacidad de habilidad para incapacitar al otro, históricamente hablando, ¿no? O sea, creo que hay formas de explotación, creo que hay formas de daño que no son meramente la extinción de una población, sino que son, de alguna manera, el incapacitar su forma de avance, ¿no? Civilizatorio, incluso su forma de avance tal cual humano, por medio del no proveerle o no facilitarle lo que necesita para existir, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el tema de Gaza. Entonces, creo que de alguna manera estamos en este claroscuro, ¿no? De la historia en donde tenemos salud, porque hay medicinas, porque hay diversas formas de tener conveniencia, ¿no? En la vida moderna de aquel que lo pueda adquirir, pero vemos unos contrastes sumamente horrorosos, de verdad terribles, respecto a todo lo que puede no salir tan bien, ¿no? E incluyo también ahí el tema de inteligencia artificial y la falta de regulación de la misma. Y evidentemente no puede haber una regulación de la misma cuando está en pleno apogeo el cómo se van a realizar pruebas para armas automatizadas, ¿no? O armas más inteligentes. Entonces creo que no es casualidad tampoco que no haya una regulación hoy en día respecto a la inteligencia artificial. Yo creo que sí hay una urgencia por ciertos países por regularla, pero creo que también esto es una caja de Pandora, ¿no? O sea, al final, mi opinión es que la nueva, la nueva arma nuclear que tenemos es la inteligencia artificial. Es un arma que no tiene por qué asustarnos en el sentido estricto de imaginar ese hongo, ¿no? Y etcétera, extendiéndose sobre un territorio y sobre la población que ahí habite, sino que la capacidad de daño de una inteligencia artificial, como lo podemos ver hoy, está más relacionado con la destrucción del propio individuo y su mente, ¿no? En cierta capacidad, incluso el saboteo consciente, ¿no? De ciertas
áreas de la vida de una población, dígase la energía, la disrupción de cadenas de suministro, el hecho de que haya incluso enfermedades o pandemias o este tipo de prácticas militares biológicas, ¿no? De este tipo de agentes biológicos dispuestos a incluso a no matar a una población, pero sí quizá dejarlos infértiles o quizá provocarles algún tipo de daño que difícilmente la naturaleza llegaría a acelerarlo tan rápido, ¿no? En un mecanismo de evolución. Entonces vamos a ver disrupción biológica evolutiva también con esto de la inteligencia artificial y van a ser usadas como armas muchas cosas que hoy ni siquiera sabemos que existen o que podrían ser liberadas. Y eso no hace que no estemos en una carrera armamentística, ¿no? O sea, la carrera armamentística, esto es una carrera armamentística, el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que el pleno apogeo de esa confrontación entre China y Estados Unidos va a radicar en quién llegue primero al dominio absoluto de una inteligencia artificial superior. De ahí que los Estados Unidos estén interesados sumamente, y también los chinos, en financiar o en que haya éxito y también en no facilitarle al otro chips, ¿no? O tierras raras y magnetos para que pueda avanzar en diversos campos y lo superen. Entonces, esta es una suerte de juego, ¿no? Como de yo te entrego algo y tú me das otra cosa, pero dentro de eso quizá te entregue menos de lo que tú necesitas, ¿no? Y mejor eso que nada, para que no avances tanto. Entonces, yo creo que vamos a volver al tiempo y cada vez más de los espías, de las acciones de sabotaje, de los temas que a veces ni se conocen, ¿no? Así a viva voz o en medios, pero que va a ser muy evidente que el movimiento va a ser rápido, ¿no? El día que las cosas estallen, en mi opinión, van a estallar de un momento a otro, quizá no haya aviso. ¿Por qué? Porque el que tiene la capacidad de doblegar va a soltar un golpe, no te va a avisar que lo va a soltar. Sí. Y todo el mundo piensa que una guerra te da tiempo de reacción, ¿no? O que suele ser algo que se debe venir en el sentido estricto de que va a ocurrir, pero en un año, ¿no? O en 2 años, como yo lo estoy quizá diciendo, y con ese vicio cognitivo que todos tenemos. Aquí yo lo digo con base en variables, ¿no? Que se pueden ver como la de ahorita, ¿no? La de que Estados Unidos deja su suerte a Europa, y Europa, su única capacidad ahorita económica que veo, francamente, ya no es la innovación o la comercialización de ciertos productos, ¿no? Como ha sido tradicionalmente, pues, cualquier país. Yo creo que su forma de agarrarse a una supervivencia económica va a ser la producción armamentística, va a ser la reindustrialización en pos de crear armas y venderlas y usarlas y poder cobrarle los impuestos a los ciudadanos para que se protejan, ¿no? O sea, no sé qué protección va a ser esa, o sacar algún tipo de créditos, ¿no? Especiales también, que después le tengas que también deber al Estado para reconstruir tu casa si es que queda dañada por un misil, si es que queda algo de ti, tu familia. Entonces va a ser una economía de guerra, como lo que veníamos mencionando desde prácticamente que iniciamos este podcast como proyecto, en donde de reforma regular más el año pasado que yo mencionaba que hay economías de guerra en plena acción. ¿Qué significa una economía de guerra? Bueno, pues preponderantemente que el gobierno está haciendo más gasto de sectores que relativamente son más opacos, por decirlo así, porque pues no es como que vemos misiles en las calles, como lo pudiéramos ver con parques, con hospitales, etcétera, pero que esté en incremento y esté en decremento otro tipo de nichos, ¿no? De sectores en los cuales se está invirtiendo por parte de los estados. Esto pues el simple hecho de que haya más armas hace un mundo más violento, porque quiere decir que hay una intención de defensa o de ataque. No podemos engañarnos con que una capacidad superior de armamentística es para la pura defensa. Significa que alguien va a morir, y esa es la única realidad que existe. Sí. Entonces, pues, no quiero, pues, evidentemente, sonar pesimista, ni mucho menos, solamente creo que es momento de que la gente que tiene la capacidad, nuestra audiencia, pues empiece a ser más precavida respecto a su economía, empiece a tomar decisiones quizá un poco más tibias respecto al ánimo sobre el futuro, no solamente por la cuestión de la inteligencia artificial, que en un momento u otro puede cambiar el sentido de tu sector o las ocupaciones en las cuales te encuentres hoy, sino también incluso el desplazamiento forzado de poblaciones. O sea, ahorita hay que tener un plan al Z. Eso voy. Sí. Y la realidad es que la gente
gente, por ejemplo, los baby boomers, por ejemplo, ahora que he vivido en Texas de un tiempo para acá, la gente de esa generación, estoy hablando de personas de 70, 80 años que todavía tienen ánimo digamos que, y espíritu de optimista de vivir otros 15, 20 años más. Están preparándose para una guerra. O sea, esa gente toda su vida, porque tienen como este tipo de condición ya mental, ¿no? De un trauma del cual sobrevivieron de una gran guerra y de una gran depresión, son personas que están preparadas. Son personas que si tienen la posibilidad crean un búnker en su casa en Texas. Son personas que si tienen la capacidad están ya estaqueando latas. Estamos hablando de gente que está comprando oro y plata, están haciendo diversificación de sus ingresos y de sus activos por si algo se cae y lo otro lo sostenga. Sí. Y creo que en estos momentos, en este momento de la historia, estamos sobreviviendo todos. Y esa supervivencia se nota incluso en los ambientes laborales, ¿no? O sea, yo estoy convencido desde hace ya varios años, de hecho, que el propio sistema en el cual vivimos, esta suerte de sistema salvaje, capitalista, promueve un colapso global de salud mental. Hay una pandemia de salud mental con diversas afecciones, entre ellas la más visible como la ansiedad por el futuro económico, el de no saber si voy a tener un día la capacidad de sostener una familia y ese es mi sueño, o eso es lo natural para mí, para lo que me enseñaron, o el simple hecho de poder saber que voy a tener un retiro, ¿no? Con tantos años de trabajo y me voy a jubilar y voy a poder pasar mis últimos años al menos con cierta atención médica de calidad y con una casa pagada, una propiedad donde nadie me vaya a sacar si es que queda en un impago porque ya es mía. Y creo que todo esto se está resquebrajando muy fácil y muy rápido. Y como que nadie está volteando a ver el futuro de las nuevas generaciones y la presión que hay sobre las nuevas generaciones en el sentido de qué tanto se puede lograr en un ambiente de guerra. Y la verdad es que no mucho, ¿no? O sea, se trata de sobrevivir, por eso es una guerra, ¿no? La guerra se trata de sobrevivientes, ya déjate de los ganadores, los victoriosos son de esos que se quedan sin un brazo y dicen, pero al menos estoy vivo. Entonces, creo que es tiempo de ser mucho más precavidos, repito, mucho más mal pensados para poder anticipar ciertas cosas. Y si pecamos de precavidos o pecamos, digamos que de previsores, creo que el menor costo es excederse. El mayor costo, y lo vamos a ver en el futuro, es no haber planeado nada, no haber sido precavidos. De verdad. Pues sí, y como bien dices, digo, ya para ir cerrando, la inteligencia artificial es esta bomba nuclear de la que nadie habla, ¿no? Es como el poder económico que tiene alguien como Estados Unidos, por ejemplo, para azotar mercados, ¿no? Y asfixiar los trabajos y los empleos de diferentes personas. La inteligencia artificial es otro, y no lo decimos nosotros. Por ejemplo, el miembro más joven de la dirección del Partido Comunista Chino es este niño, bueno, chavo, mejor dicho, que está en sus 20s, que creó DeepSeek, que en cuanto creó DeepSeek y se supo pues la potencia que tenía y cómo lo abrió el código para que todos los usuarios chinos pudieran desarrollarlo con él, pues superó a ChatGPT, que lideraba la batuta de la carrera de la inteligencia artificial, y a raíz de esto, pues el Partido Comunista Chino dice, véngase para acá, véngase a la dirección de este partido, porque ustedes, pues, pilar prácticamente de la seguridad nacional de China, y sí lo es, vaya que lo es, porque ellos saben perfectamente que un ejército que esté planeando un ataque con inteligencia artificial va a ser mucho más efectivo, mucho más rápido y va a usar menos recursos que aquel que esté yéndose por, lo voy a decir así, pero ya medios tradicionales, como es la vigilancia a través de drones, por ejemplo. Entonces, pues es una nueva era, sin lugar a dudas. Yo coincido también en que la guerra no se anuncia a bombo y platillo, lo hemos visto históricamente. Vimos cómo mucha gente se espantó en la batalla entre Irán e Israel, porque de la nada se empezaron a intercambiar misiles. Parecía que de la nada, ¿no? Pero había señales antes que aquí en el podcast les dijimos. No se anuncia de que tal día de septiembre Europa va a atacar a Rusia, no se anuncia, pero sí hay señales de que se están preparando para eso. ¿Cuándo se va a dar? Pues tampoco tenemos una bola de cristal, no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos más o menos un rango estimado de tiempo con base en las señales y en lo que proyectan sus decisiones tanto visibles como escondidas, ¿no?
Lo que sí se anunció con esta cumbre de Alaska, ya para terminar, pues fueron los bandos, ya quedaron claros. Quedó claro que Estados Unidos en este momento no tiene el interés de seguir con la agenda que tenía el grupo de Biden, de George Soros, de los Clinton, de obliterar a Rusia. Estados Unidos, bajo el mando de Trump, tiene el interés de convertirse en el tercer gobierno autocrático mundial, junto con Rusia y China, y tiene la intención de trabajar con ellos. Los bandos quedaron definidos entonces. Europa está sola, está aislada y solamente se pueden rascar la espalda entre ellos, tristemente. No tienen a Estados Unidos de su lado. Entonces, pues lo inevitable es que se unan tarde o temprano y que ante cualquier incursión en cualquier parte del territorio que se considere europeo, como lo puede ser ya Ucrania, la parte que le van a dejar, o la misma Polonia, pues inevitablemente entrarán en conflicto con Rusia. Las acciones en las bolsas europeas lo demuestran. Subieron bastante aquellos fondos que están enfocados en la energía, en hidrocarburos, en el gas, después de la conferencia de Alaska, en Europa. Esto normalmente es la antesala ante una industria militar cada vez más creciente, ante pues un conflicto que se viene. No sé si tú concluirías con otra cosa además de eso, Isma. Sí, no, yo creo que aquí nada más la tendencia en cuestión de finanzas o mercados es que el sector defensa y militar va a ser secular, va a ir en aumento. O sea, va a haber grandes dividendos ahí para los señores de la guerra, para quienes se dedican a producir armas, a la innovación tecnológica, ¿no? Que esté rodeando justamente la industria armamentística o directamente relacionada con ella. Y me parece que ese es un... Así que como siempre decimos aquí, a seguir el dinero, y si eso responde a lo que ahorita comento, es porque entonces el mundo va para allá, para lo que acabamos de explicar aquí en este episodio. No hay mucho que decir, donde va el dinero es donde va el crecimiento, ¿no? O donde está el interés de las cosas. Así es, y pues con este último comentario ya es momento de cerrar este episodio de Calabozos y Dragones, de qué pasó después de la conferencia y más bien no solo qué pasó, sino qué podemos esperar, qué escenarios se vislumbran. Seguramente vamos a tener más episodios con lo que se trate después de lo que se acepte entre Zelensky y Putin, que se viene seguramente una conferencia bilateral entre ellos dos, con Estados Unidos como intermedio. Entonces ahí estaremos para analizar qué se vio y qué podemos esperar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Bye.